El portal web del club compta des d'aquesta setmana amb una remodelada secció d'escuts. Tot ha estat obra del soci arlequinat Javier Máiquez, amb qui ens asseiem perquè ens expliqui com ha estat aquest laboriós treball i la seva passió per col·leccionar insígnies, samarretes i molts altres objectes de la centenària història del Centre d'Esports Sabadell. Javi Máiquez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. Te has dado un auténtico curro, vamos a decirlo así, recopilando los escudos del Sabadell. Sí. ¿Cómo ha sido este trabajo? ¿Por qué lo hiciste? Bueno, lo hice en base de que estuve 20 años haciendo todo, buscando todos los escudos de los equipos de Sabadell, porque hice en el 2013 hice un libro, La historia del fútbol en Sabadell, y me dediqué a buscar equipos, escudos, equipaciones y tal. Y ya cuando estaba acabando el libro, se me encendió la bombilla y dije, ya que he buscado todos los escudos de los equipos de Sabadell, digo, ¿por qué no busco los escudos de Sabadell? Y lo mismo, empecé a buscar y encontraba uno, encontraba otro, variaciones habían bastantes. Y bueno, y cuando acabé el libro no tenía otra cosa que hacer, digo, pues mira, me voy a dedicar de pleno al Sabadell y llevo unos cuantos años entretenido. ¿Cómo ha sido este trabajo? Mucha complicación a la hora de buscar escudos, sobre todo, imagino, tirando a los años 10, a los años 20, años 30, ¿no? No, los primeros escudos han sido más fáciles de encontrar. El problema sobre todo ha sido en los años 60 y 70, y sobre todo los 60. Porque como iba buscando año por año, coincidía que había un año y encontraba en el mismo año el club estaba utilizando 4 escudos diferentes. Y digo, madre mía, claro, yo pensaba, cada año un escudo, lo sigo, lo apunto, pero no, habían años 3 escudos, había años 4 escudos, y a lo mejor en las entradas ponían un escudo, en los carnets de socio otro escudo, en documentos encontraba otro, en cromo había otro, y claro, se me complicó muchísimo, y de hecho yo pensaba que iba a ser fácil, y me tiré, te digo, del 2013 hasta ahora me tira 5 años. ¿Alguna curiosidad que nos puedas explicar de todo este proceso, de los escudos de nuestro club, del Sabadell? Curiosidad, no, simplemente que me tiré, que eso lo tendré siempre, todo un mes de agosto en el archivo histórico de Sabadell, todos los días, de lunes a viernes, 5 horas, todos los días buscando, y como curiosidad eso, el trabajo que la gente ni se puede imaginar de lo que me ha costado encontrarlos, sí, luego era datarlos, de tal fecha a tal fecha. Y ha sido mucho trabajo, pero la recompensa ha sido tremenda. Todo este trabajo se puede ver ya en nuestra web desde hace unos días, todos estos escudos. Pero además de esto, no solo coleccionas, o no has hecho esta parte de historiador con los escudos, también coleccionas muchísimos, vamos a decirlo así, objetos históricos del Sabadell, entre ellos esta caja que nos traes aquí, esta caja de insignias. Mi tesoro. Tu tesoro, ¿no? Sí. Aquí tengo la mejor colección de insignias que existe en el mundo del Sabadell. Tengo 100, entre 99 y 100, me falta una. Sí, dale la vuelta, sí, que lo podamos ver a cámara. Están datadas por año también. Desde la primera insignia, el primer escudo, hasta el último, el actual, que tengo esto, tengo todo esto, y luego lo otro, la parte de atrás, réplica, pero todo esto es original del club, es oficial. Y aquí está todo, desde la primera insignia 1903 hasta la última, y bueno, aquí tengo un par de ellas de plata, y me dejo hueco a ver si algún día me encuentro la de oro brillante, que es la que me falta. Aquí están, excepto esta. Me faltan 3 o 4 que no he encontrado, y llevo más de 20 años buscando insignias, y hay 3 que no he visto nunca. Y hay 2 que me faltan, que uno la tiene un señor de Zaragoza y otro la tiene un señor de Tenerife. Y he intentado conseguirla y no las venden, ni las cambian, ni nada. ¿Alguna cosa que nos puedas explicar de estas insignias? Porque sí, hay algunas que sorprenden, que llaman a la vista porque no tienen, por ejemplo, la sí, corona, ¿no? de arriba. Por ejemplo, la primera es tan fácil como no tenía arlequinado, vestían a blanco y azul, y hicieron el primer escudo, simplemente era con un diseño nuevo, pero era el escudo del Ayuntamiento de Sabadell que había en aquella época, en 1903. Era fondo blanco con la cebolla y la barra catalana. Y luego ya fueron cambiando, y hasta 1913, que ya se pusieron el arlequinado,
y es cuando ya salió la primera insignia ya en Arlequinado. Luego, por ejemplo, en 1923-24, que esta la tengo, que me la están reparando, es una que es curiosa, porque solo jugaron un año con ella, y en vez de la barra catalana era roja y blanca. El por qué no lo sé, y no creo que lo sepa, porque de aquella época, 1923, no hay nada. Y luego están todas las que salieron en el Gibrador, del fuego catalán, en 1929. Luego, por obligación, cuando vino los años de la guerra, nos quitaron la bandera catalana, nos pusieron la bandera española, y estuvieron así hasta el año 54, creo que fue, jugando con la bandera española, y en vez de cebolla le pusieron el balón. Y luego ya a partir de los años 50, que ya le volvieron a poner la cebolla y la barra catalana. Y hasta el día de hoy ha tenido 21 modelos. El club en sí tengo yo 9 escudos, como diría yo, que son oficiales del club. Los 9 escudos son internos, pero luego hicieron muchas variaciones para cromos, para banderines, para todo, y esos son los que he tenido que estar buscando, que es lo que tengo aquí. Y bueno, base de mi trabajo también es que son insignias originales, que no son escudos inventados ni nada, que son los que hay. Un auténtico trabajazo. Sobre todo, Javi, muchas gracias por compartir tu tiempo, tu valioso tiempo libre, en dedicarlo a la historia de este centenario. Yo lo que me dolía, llevaba tiempo que me dolía, que digo, porque yo he estado muchos años coleccionando insignias y buscaba todos los equipos, y te vas a la página del Eibar, del Cádiz, y todos tienen sus escudos datados y todo curioso. Y yo veía el Sabadell y digo, hostia, qué pena el Sabadell, que es un club histórico, que en España, aunque aquí no lo valoremos, yo creo que fuera España lo valoran más que aquí, el Sabadell. Siempre ha sido un equipo, sobre todo en los años 60, que caía simpático por todos lados. Y yo veía que el Sabadell, tú sientes los colores, el arlequinado, el azul y blanco, pero el escudo es el símbolo de ese sentimiento. Y que el Sabadell en 110, 115 años de historia no tuviera su escudo bien, a mí me dolía en el alma. Y al final, bueno, lo consiguió. Pues muchas gracias, Javi, y todo este trabajo en la web del Sabadell. A vosotros.